El tiempo devora la memoria, pero hay historias que persisten en los rincones oscuros del pasado, esperando ser contadas. En una casona antigua, en los días turbulentos de la Revolución Mexicana, una familia se vio atrapada entre la desesperación y lo desconocido. Lo que comenzó como una broma inocente terminó dejando una marca imborrable en sus vidas. Hay quienes dicen que no se debe jugar con lo sobrenatural, porque hay presencias que escuchan y responden. Las revueltas sacudían Guanajuato como un huracán imparable. Manuel Leal, apenas un muchacho, observaba con angustia cómo su hogar se desmoronaba junto con el país. La servidumbre había huido, temerosa de los reclutamientos forzosos, y la madre de Manuel quedó sola con sus hijos y con Quirina, la anciana que los había criado como si fueran suyos. Pero el tiempo, cruel e inapelable, cobró su deuda, y Quirina falleció dejando un vacío imposible de llenar. La madre de Manuel, con la vista nublada por la miopía y la desesperación, recibió a la primera mujer que tocó su puerta en busca de trabajo. La necesidad no le permitió hacer preguntas. Aquella noche, por primera vez en semanas, pudo dormir tranquila. Pero cuando amaneció y vio el rostro de la nueva sirvienta, un escalofrío le recorrió la espalda. La mujer tenía el porte de una bestia salvaje, su piel endurecida por el sol, una expresión casi animal en el rostro, y unos ojos oscuros que parecían tragarse la luz. Su voz era un gruñido, y su temperamento, indomable. Al principio, la madre de Manuel trató de ignorar sus modales rudos, pero pronto la situación se volvió insoportable. La mujer se movía por la casa con una autoridad que no le correspondía, y su sola presencia helaba el aire. Manuel, testigo del sufrimiento de su madre, ideó un plan con su hermano menor, Enrique. Si aquella mujer no quería irse, la harían huir con un susto que no olvidara. Cuando la noche cayó sobre la casona, transformaron a Enrique en un espíritu de ultratumba. Le pintaron el rostro con blanco de zinc y oscurecieron sus mejillas con hollín. Lo envolvieron en una sábana, le dieron un viejo libro y un cirio encendido. Luego, Manuel lo alzó sobre sus hombros y lo llevó al rincón más oscuro del patio, donde aguardaron el momento perfecto. Pasada la medianoche, la mujer emergió de su cuarto. Caminaba con paso firme, como si desafiara a la misma oscuridad. Pero entonces, lo vio. Allí, flotando en las sombras, una figura espectral recitaba palabras ininteligibles. El fuego del cirio iluminaba su rostro cadavérico, y la penumbra se estremeció con su presencia. La mujer palideció. Sus ojos se abrieron con un terror primitivo. Su boca tartamudeó un grito, pero ningún sonido salió de ella. Luego, sin pensarlo dos veces, salió disparada hacia la puerta. «Niña, me voy ahora mismo», dijo con la voz entrecortada. «Por nada del mundo paso otra noche aquí. He visto un difunto paseando en el patio, murmurando cosas del otro mundo. No estoy loca, lo vi clarito». Y sin recoger sus cosas, desapareció en la oscuridad. La madre de Manuel, al escuchar la explicación de sus hijos, no pudo contener la risa. Lo que comenzó como una noche de horror terminó en carcajadas. Pero la alegría se disipó cuando Manuel notó algo extraño. Un olor acre flotaba en el aire. No a sudor ni a tierra, sino a azufre. El corazón de Manuel se encogió. Se miraron entre ellos sin saber qué decir. Aquella mujer había huido despavorida, pero, al parecer, no fue por la broma, sino por algo más, algo que ha abandonado la casa con ella. Algunos dicen que no fue la broma lo que la hizo correr, sino que fue el fantasma. Un fantasma que al final era real. La historia de la vieja casona sigue viva en los ecos del tiempo. Pero dime, ¿crees que fue solo una broma o algo más se ocultaba entre las sombras? Si te gustan las historias de misterio y terror, suscríbete al canal y deja tu comentario. Quién sabe, quizás en tu casa también haya alguien escuchando.
¿Alguna vez has escuchado una historia que desafía toda lógica y sentido común? Imagina ser un soldado en Manila, en el año 1593, y despertar en otro continente sin saber cómo llegaste allí. Eso le sucedió a Gil Pérez, un hombre atrapado entre dimensiones, con una historia que ni el tiempo ni el espacio pudieron explicar. Pero lo más escalofriante es que su historia estaba a punto de ser confirmada por un testigo, mucho después de que él fuera encarcelado. Cuentan los viejos registros que en una noche fatídica del 24 de octubre de 1593, un soldado al servicio de la corona española desapareció sin dejar rastro en Manila, solo para aparecer de manera inexplicable a miles de kilómetros de distancia en la Ciudad de México. El soldado Gil Pérez, de rostro curtido por la guerra y la intemperie, se encontraba en su puesto, vigilando el palacio del gobernador en Manila, Filipinas. Su armadura pesaba sobre sus hombros, el calor sofocante le carcomía la paciencia, y la incertidumbre flotaba en el aire como un presagio de tragedia. La noche anterior, el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas había sido asesinado brutalmente en alta mar por piratas chinos. Pero en la ciudad los guardias aún se mantenían firmes esperando la proclamación de un nuevo mandatario. De pronto, un mareo lo asaltó. Sus piernas tambalearon, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal y, sin poder resistirse, se apoyó contra el muro, cerrando los ojos tan solo un segundo. Cuando abrió los ojos, el aire ya no era el mismo. Había algo diferente, algo que no cuadraba. La humedad tropical de Manila había desaparecido, y el sonido del mar y de los acentos familiares habían sido reemplazados por un bullicio distinto. Calles empedradas, muros de cantera, voces en español pero con acentos desconocidos. ¿Dónde estaba? Unos hombres con armaduras se acercaron a él. Eran soldados, sí, pero no de Manila. Eran los guardias del virreinato de la Nueva España, en la lejana Ciudad de México. Lo miraban con desconfianza, examinaban su uniforme, que no correspondía a ningún regimiento local. Gil Pérez, confundido y asustado, intentó explicar su situación, pero lo que salió de su boca no hizo más que empeorar su destino. Soy soldado del palacio del gobernador en Manila. Anoche, el gobernador Dasmariñas fue asesinado por piratas chinos, y esta mañana estaba en mi puesto. No sé qué ocurrió. No sé cómo llegué aquí. Pero aquella noticia era imposible. Nadie en la Nueva España conocía el destino del gobernador de Manila. La noticia aún no había cruzado el vasto océano Pacífico. Aquel soldado decía algo que nadie podía saber. La acusación no tardó en llegar. Brujería. Hechicería. Eres siervo del demonio. Fue arrestado y encerrado en un calabozo oscuro, entre gritos de blasfemia y acusaciones de pacto con fuerzas oscuras. Allí pasó los días, consumido por la incertidumbre. Nadie creía su historia. Nadie podía explicarla. Pero entonces, algo cambió. Meses después, un galeón proveniente de Filipinas llegó al puerto de Acapulco. Y con él, llegaron noticias. El gobernador Dasmariñas había sido asesinado, tal y como Gil Pérez lo había dicho. Y entre los pasajeros del galeón, había un hombre que reconocía al soldado prisionero. Pero si es el soldado de Manila. Lo vi en la guardia la mañana después del asesinato del gobernador. No puede estar aquí. Las palabras del testigo fueron la clave para su liberación. Sin poder explicar lo ocurrido, sin respuestas, sin razones, Gil Pérez fue puesto en libertad. Se dice que regresó a Filipinas en el siguiente galeón. Se dice que volvió a su vida de soldado, como si nada hubiera pasado. Pero la historia de su imposible travesía siguió flotando en el viento, susurrada en tabernas, en campamentos y en las sombras de la historia. Una pregunta quedó en el aire. Si un hombre puede cerrar los ojos y abrirlos en un lugar distinto, ¿qué otras cosas pueden cruzar las barreras del tiempo y el espacio sin que lo sepamos?
¿Qué fuerzas, ocultas y silentes, manipulan el destino de los hombres? Si te ha intrigado esta historia y quieres conocer más leyendas que desafían la realidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. ¿Qué piensas sobre la travesía de Gil Pérez? Deja tus comentarios abajo, comparte este misterio con tus amigos y, por supuesto, da like si te ha cautivado. Nos vemos en la próxima historia llena de suspenso y misterio. ¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en la oscuridad? Dicen que en las noches más frías, cuando la neblina desciende sobre las calles adoquinadas de Puebla, aún se pueden escuchar murmullos entre las sombras. Es la advertencia de aquellos que aseguran haber visto a la mano peluda. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando un hombre de apellido Horta dirigía un Monte Pío. Un lugar donde el dinero debía resguardarse para ayudar a quienes más lo necesitaban, como las viudas, los huérfanos o almas en desgracia. Pero Horta no conocía la compasión. Era un hombre ávido de riquezas, obsesionado con el oro y con el poder que otorgaban las monedas acumuladas en sus arcas. Sus manos, adornadas con gruesos anillos de plata y oro, jamás se tendieron para ayudar a nadie. Las personas comenzaron a murmurar sobre él. Se decía que su avaricia no tenía límites. Dios lo castigará, decían las ancianas entre rezos. Que su mano se seque como su alma, susurraban los mercaderes al verlo pasar. Dicen que la justicia divina no tarda, pero no siempre llega como uno la espera. Una noche, cuando la ciudad dormía, Horta murió en circunstancias que nadie pudo explicar. No hubo gritos, no hubo testigos. Solo se encontró su cuerpo rígido, con un gesto de terror en el rostro, y su mano derecha, ennegrecida. Pero eso no fue lo peor. Aquella mano, antaño firme y adornada, estaba ahora endurecida como la piedra. La piel, oscura y reseca, se había cubierto de un vello extraño, espeso y grotesco. Los anillos que tanto adoraba se habían incrustado en su carne, como si fueran parte de su piel. Sus dedos, antes ágiles para contar monedas, estaban torcidos en un rictus que parecía suplicar. Su cuerpo fue enterrado sin honores y sin lágrimas que lo despidieran. Pero la historia no terminó ahí. Las primeras señales de que algo iba mal comenzaron en el cementerio. Algunos sepultureros juraban haber visto la tierra removida sobre su tumba. Los perros aullaban al pasar cerca, negándose a avanzar. Y luego, los rumores. Personas decían haber visto una mano moviéndose en la oscuridad. No un cuerpo, no una sombra, solo una mano, deslizándose, reptando como si buscara algo, o a alguien. No mires debajo de tu cama, advertían las madres a sus hijos. No camines solo de noche, aconsejaban los ancianos. Porque de aquellos que se sabía habían visto la mano peluda, no vivieron para contar lo que sucedió después. Los primeros en desaparecer fueron los usureros, los avaros y aquellos que jugaban con la necesidad de los demás. Sus cuerpos eran hallados con marcas en el cuello, como si una mano invisible los hubiera estrangulado mientras dormían. ¿Has sentido alguna vez que algo se mueve en la oscuridad? ¿Que una presencia acecha bajo tu cama o tras la puerta entreabierta? Si alguna vez, en la noche, sientes el leve roce de algo frío sobre tu piel, tal vez, solo tal vez, no estés solo. Imagina caminar por las oscuras calles de Oaxaca, donde el viento susurra secretos que no deberían ser escuchados. En un callejón olvidado, un extraño sonido de cascos resuena en la quietud de la noche, pero, ¿qué sucede cuando no hay caballo ni carreta a la vista? Oaxaca, tierra de tradición y misterio. Sus calles empedradas, sus templos antiguos y el murmullo del viento entre los muros centenarios guardan secretos que pocos se atreven a contar en voz alta. Y hay una historia en particular que aún hoy, en noches de silencio absoluto, hiela la sangre de quienes la escuchan. La leyenda de la carroza negra. Mucho antes de que la luz eléctrica iluminara las noches de Oaxaca, cuando la única claridad provenía de las velas parpadeantes y de la luna observando desde su trono en el cielo, un rumor comenzó a esparcirse por la ciudad.
En el Callejón de la Soledad, cerca del convento de las Capuchinas, por la iglesia de la Soledad y San José, vecinos aterrados susurraban sobre una presencia, un presagio de muerte. Los primeros en notarlo fueron los trasnochadores, quienes regresaban a casa después de largas jornadas de trabajo. Aseguraban haber oído, noche tras noche, el sonido inconfundible de cascos de caballos golpeando las piedras y el chirrido de ruedas de madera avanzando por la calle. Pero cuando volteaban, no había nada. Al principio, pocos creyeron en esas historias. Pero cuando las monjas del convento de las Capuchinas comenzaron a hablar de ello, todo cambió. Ellas, ocultas tras las rejas de su encierro, juraban haber visto con sus propios ojos una carroza negra, imponente, jalada por 6 caballos blancos de ojos rojos como el fuego. En el asiento del cochero, la misma muerte sostenía las riendas. Y así, el rumor se convirtió en certeza, y la certeza en terror. Pero no todos temían a la carroza. En el convento vivía Sor Griselda, una monja de edad avanzada, de rostro severo y voz áspera, que despreciaba las habladurías de los demás. Tonterías, decía con desprecio, esos ruidos son solo los trabajadores del panteón enterrando a los olvidados de Dios. Las demás monjas bajaban la mirada, sin atreverse a responder. Pero una noche, todo cambiaría. Era tarde. Las sombras se extendían como tentáculos sobre el empedrado, y la ciudad dormía bajo el resguardo de la oscuridad. Las monjas que cumplían penitencia en el convento se refugiaron en sus habitaciones cuando escucharon el sonido familiar, el trote de los caballos, el lamento de las ruedas. Pero Sor Griselda no se escondió. Con una mirada desafiante, ordenó a sus hermanas abrir las puertas del convento. Quería demostrarles que todo era un engaño, que la carroza no existía. La gran puerta se abrió, y el frío de la noche se coló en el interior del convento como un susurro fúnebre. La monja salió al umbral, con el hábito ondeando a su alrededor. Y entonces, sintió el galope. Lo oyó acercarse a una velocidad infernal. El suelo tembló bajo sus pies. Pero ante sus ojos, no había nada. Por un segundo, su cuerpo se paralizó. No podía moverse, no podía gritar. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de terror al sentirlo, un escalofrío que recorrió su rostro, quemando su piel. Cuando sus hermanas la vieron, gritaron horrorizadas. La mitad de la cara de Sor Griselda estaba paralizada, como si la misma muerte la hubiera tocado. La monja quedó en cama durante 3 días, sin hablar, sin comer, sin dormir. Sus ojos miraban el vacío, como si hubieran visto algo que su mente se negaba a comprender. Y en la 4ª noche, desapareció. La buscaron por el convento, por las calles cercanas, pero no hallaron rastro de ella. Hasta que un sepulturero la encontró. Estaba en la entrada del panteón. Su cuerpo destrozado, como si algo la hubiera arrastrado por el empedrado durante kilómetros. Desde aquella noche, la leyenda de la carroza negra se convirtió en advertencia. Quienes la escuchan saben que, si alguna vez sienten el galope de caballos a medianoche, si el chirrido de ruedas resuena en el empedrado, es mejor no mirar. Porque si la carroza se detiene frente a ti, puede que ya no haya vuelta atrás. Si te ha atrapado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más leyendas como esta. Déjanos tus comentarios sobre qué te ha parecido, y comparte este terror con tus amigos. No olvides dar like para seguir trayéndote más relatos que te harán mirar a tu alrededor en cada esquina. Nos vemos en la próxima historia. La noche se cierne sobre las antiguas calles empedradas de Guanajuato, donde el eco de los pasos parece arrastrar secretos del pasado. Dicen que hay cosas que nunca mueren, almas que no encuentran reposo y miradas que, aun después de la muerte, siguen acechando. Entre las sombras de un panteón olvidado, yace una momia distinta a todas, su rostro aún conserva la marca del terror, y uno de sus ojos jamás se cerró.
En tiempos remotos, cuando la fe era una de las pocas luces en la vida de los humildes, existió un fraile de alma pura y corazón austero. Su nombre se perdió con los años, pero su recuerdo persiste entre susurros de los ancianos. Vestido con ropajes sencillos, con un andar sereno y la mirada piadosa, dedicaba su vida a la oración y al sacrificio. Dicen que bajo su sotana llevaba una faja de hierro con espinas que le perforaban la piel, un castigo autoimpuesto que aceptaba con humildad. Nunca se le vio con lujos ni se le conoció palabra altiva, su bondad era su estandarte. Una noche, mientras cruzaba la plaza del Baratillo, un hombre tambaleante emergió de entre las sombras. El hedor a alcohol impregnaba el aire y su voz, cargada de burlas, se alzó desafiante contra el religioso. Sin motivo alguno, le propinó un empujón, intentando hacerlo caer. Sin embargo, el fraile no cayó. No trastabilló. No se tambaleó. Simplemente, deslizó. El borracho frotó sus ojos, convencido de que la bebida le jugaba una mala pasada. Pero no, su razón se negaba a aceptar lo que veía, los pies del fraile no tocaban el suelo. Se desplazaba como si fuera una sombra viva, como si el viento mismo lo sostuviera. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Que Dios te perdone», murmuró el fraile con dulzura, antes de perderse entre la bruma nocturna. Los días pasaron y el hombre, atormentado por la visión de aquella noche, intentó ahogar su miedo en la bebida y en el bullicio de la mina donde trabajaba. Pero el destino, como un hilo invisible, ya había tejido su condena. Una tarde, mientras perforaban la tierra en busca de plata, un estruendo sacudió la galería. Las rocas cedieron y el polvo llenó el aire con una nube asfixiante. Entre los gritos y el caos, el hombre quedó atrapado bajo toneladas de piedra. La muerte le susurraba al oído. «Un padre, traigan a un padre», suplicó con la voz entrecortada. Sus compañeros corrieron en busca de ayuda y, minutos después, un sacerdote se inclinó ante él. La vívida luz de un farol iluminó su rostro, y al verlo, el hombre sintió el hielo de la muerte apoderarse de su cuerpo. Era él. El fraile de la plaza del Baratillo. Los labios agrietados del moribundo se separaron con esfuerzo. Sus pupilas dilatadas reflejaban el espanto. «Padre», acusóme de haberle faltado y haberme burlado de usted. El fraile posó una mano sobre su frente. «Sí», susurró con ternura. «Ese soy yo». El grito ahogado del minero rebotó en los muros de la mina. Sus ojos se abrieron en un gesto de absoluto terror, su última exhalación quedó suspendida en el aire, y su cuerpo se tornó inerte. Cuentan que su cadáver fue enterrado como cualquier otro, pero la tierra lo rechazó. Cuando su tumba fue exhumada años después, su cuerpo se encontraba momificado de manera natural. Sin embargo, lo que causó escalofríos entre los presentes fue su expresión, su boca congelada en un grito silencioso y sus ojos desorbitados. Uno de ellos, inexplicablemente, se mantenía abierto. Hoy en día, entre las momias del panteón, la suya es la que más perturba a quienes se atreven a mirarla de cerca. Se dice que, por las noches, su ojo sigue abierto, vigilando a los vivos. Y algunos juran que si te acercas lo suficiente, parpadea. Si esta historia te ha estremecido, suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Te atreverías a mirar a los ojos de la momia? La oscuridad guarda secretos que quizás sea mejor no descubrir.